Dios les bendiga, amados hermanos. El día de hoy vamos a estar transmitiendo desde mi hogar. Como les comentaba hace un rato, el día de ayer, perdón, tuvimos algunos problemas logísticos en el local, ¿verdad? Entonces no queríamos dejar de compartir la palabra del Señor y lo vamos a hacer pues desde acá. Así es de que gracias a todos los que se están conectando. Vamos a continuar con el tema del perdón, que es el tema que hemos estado viendo durante las últimas semanas. Y quiero que me acompañe a Proverbios capítulo 28 versículo 13. Proverbios capítulo 28 versículo 13. Nos gustaría saber si, ya que no nos vamos a ver, ustedes me van a ver a mí, pero yo no los voy a ver a ustedes. Me gustaría saber por lo menos quiénes se están conectando, ¿verdad? Para tenerlos ahí en mente, tal vez un saludito o algo que nos puedan poner por ahí para saber de que estamos en sintonía. Proverbios capítulo 28 versículo 13 dice la palabra del Señor: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Así de que vamos a orar. Dios y Padre bueno, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de predicar tu palabra, de hacer uso, Señor, de los medios de comunicación, del internet, de la tecnología, Señor, para no dejar de predicar tu palabra a tu pueblo. Sabemos, Señor, que tú orquestas absolutamente todas las cosas, y a pesar de que no podemos reunirnos el día de hoy, tú sabes cuál es el anhelo de nuestro corazón. El anhelo no es simplemente estar escuchando una predicación, sino estar reunidos como tu pueblo, una vez a la semana y una vez cada domingo. Es importante, Señor, que el pueblo se reúna, que el pueblo conviva y que el pueblo te adore en comunidad. Sin embargo, en este día no podemos hacerlo, pero tu palabra no va a detenerse, sino que va a seguir siendo predicada. Oro, Señor, por los que se están conectando. Oro por mis hermanos, por cada uno de ellos, por sus necesidades, por sus enfermedades, sus problemas. También, Señor, ponemos en tus manos nuestro corazón y nuestra mente para que tú nos puedas instruir a la luz de tu palabra con ese tema tan maravilloso que estamos viendo acerca del perdón. Permite que a través de tu Espíritu Santo podamos aplicar estas enseñanzas a cada área de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón como el tuyo. Ayúdanos a tener una mente como la tuya, de manera que podamos perdonar a aquellos que nos han ofendido y de utilizar la sabiduría, Señor, para aquellos momentos en los cuales no debemos de perdonar. Gracias, Señor, por este tiempo. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, el jueves pasado no pudimos estar con ustedes. Tuvimos unas complicaciones acá en casa. Gracias a Dios todo bien, pero no logramos salir a tiempo para poder acompañarlos. El pastor Marcelo estuvo hablando acerca de la predicación, de la importancia de la palabra. Entonces, queremos continuar y hacer tal vez una breve recapitulación de lo que hemos estado viendo anteriormente, una recapitulación de el perdón. Algunos de ustedes tienen su hojita por ahí, que yo les dije que por favor la guardaran, porque íbamos a ver algunos principios que tienen que ver con muchas de las preguntas que regularmente nos hacemos con respecto a qué pasa cuando perdonamos, qué pasa cuando no perdonamos, qué pasa cuando hay resentimiento en nuestros corazones, que eso es lo que estuvimos viendo la última vez reunidos. Entonces, solo como recapitulación, recuerda que estábamos hablando en Mateo 18, que es parte del estudio que estamos llevando a cabo, y retomábamos algunas ideas principales. Mateo 18, del 21 al 35,
nos recuerda que la falta de perdón en un cristiano es grave. Aquellos creyentes que dicen ser creyentes y que no están dispuestos a perdonar, tienen que entender que hay una consecuencia, que hay más que una consecuencia, hay algo que se está evidenciando en nuestros corazones, y es que tenemos que entender que el Espíritu Santo nos da la capacidad a cada uno de nosotros para que podamos llevar a cabo este ministerio tan difícil acerca del perdón. Cuando usted y yo somos salvos, algo que el Señor se compromete a hacer, dice Romanos 8, es hacernos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y su Hijo Jesucristo murió por nuestros pecados, murió para que pudiésemos nosotros ser perdonados. Entonces, la misma idea, no se pide absolutamente algo diferente a nosotros, sino que nosotros mismos tenemos que morir si es necesario con el propósito de perdonar a la gente. Lo decíamos hace un par de semanas, que no querer perdonar es evidencia de que no hemos creído, es evidencia de que la obra del Espíritu Santo no está en nosotros, y aquellos que no perdonan, que no practican el perdón, que no están dispuestos a perdonar, es muy probable que, como no han nacido de nuevo, sus almas sigan condenadas y terminarían en el infierno. Les recuerdo también que hablábamos de que las excusas que ponemos es no quiero y no puedo. Parte de a veces de retener el perdón es porque creemos que la ofensa es demasiado grande o es demasiado repetitiva. Cuando es demasiado grande decimos no puedo perdonar, y cuando es muy repetitiva, por lo regular decimos no queremos perdonar, o sea, ya estamos hartos de estar perdonando. Sin embargo, usted tiene que tener presente las palabras del Señor Jesús cuando el Pedro le preguntó ¿hasta cuántas veces tenemos que perdonar? Hasta 7, y el Señor le dijo, no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Las veces que tu hermano venga en arrepentimiento, venga arrepentido a pedirte perdón, tenés la obligación de perdonarlo. Ahora, esto es importante porque el perdón sí tiene una condicionante. El perdón, la condicionante del perdón no la pone usted, ni la pongo yo, ni la pone la iglesia. La condicionante la pone la Escritura. Y la Escritura dice que si una persona viene arrepentida, usted está en la responsabilidad de perdonarla. No importa cuántas veces haya sido, ni tampoco importa la gravedad de la ofensa. Entonces, con esto decíamos también que el perdonar no nos convierte en cristianos. Sin embargo, el que es cristiano perdona. Ya de eso estuvimos hablando la semana antepasada. Y hablábamos de que aquellos que van a perdonar o que están dispuestos a perdonar tienen que tener esa condición del arrepentimiento. Pero, ¿qué pasa si no hay un arrepentimiento? ¿Qué pasa si hay una persona, y a mí a veces me han escrito y me han puesto algunos ejemplos de algunos casos terribles, que sé que en algunos casos son verdad, en algunos casos personas están sufriendo estas ofensas? ¿Qué pasa con aquellas personas que violaron a alguien de pequeño y ya no volvieron nunca más a ver a ese tío, a ese padre, a ese padrastro que los maltrataba? ¿Qué pasa si una persona hizo un daño terrible y esta persona se murió y nunca hubo no teníamos este conocimiento y no pudimos ir y confrontarles este pecado para buscar un arrepentimiento y poderles perdonar? ¿Qué pasa en todas estas cosas? ¿Qué pasa cuando tenemos demasiado resentimiento? ¿Qué pasa cuando las personas no están dispuestas? Vamos, les confrontamos en amor, con gracia, con verdad, les confrontamos su pecado, pero las personas no quieren arrepentirse. Hay ciertos principios, hablábamos también en aquellos momentos, que primero usted tiene que entender que vengarse no es una opción. Ya muy dura puede haber sido la falta, la ofensa, muy repetitiva, y tal vez la persona, esto le ha dolido en gran manera a usted y le ha dañado, pero
Vengarse, amado, nunca, nunca, nunca es una opción. El apóstol Pablo en todo momento dice que la venganza no es parte del creyente. El creyente, cuando comete o hace uso de la venganza, el creyente está tomando en sus propias manos la justicia y creyendo que él puede retribuir lo que la ofensa, el daño que la ofensa realmente ha hecho, y eso es imposible. Nunca vamos a poder retribuir de manera exacta la ofensa que nosotros tenemos. Y prueba de ello, hermano, es de que tal vez usted se ha vengado en algún momento, y yo le aseguro que a pesar de que usted se ha vengado, nunca ha quedado satisfecho con la justicia que se le ha impartido a la persona. Entonces la venganza no es algo que nosotros tenemos que hacer, porque repito, nunca la forma en la que usted se vengue va a ser relativamente o relacionalmente igual a cómo usted siente la ofensa. Entonces Pablo de entrada dice que no hay que vengarnos, y sí, entiendo que muchas veces las emociones pueden prevalecer, hermano, pero nuestra mente tiene que dominarnos. El conocimiento de las escrituras tiene que dominar nuestras emociones para no hacer uso de la venganza. No importa, repito, cuán grave sea esto, usted no puede hacer uso de la venganza. Entonces, ¿qué hacemos cuando esta persona no se arrepiente? Yo quiero perdonarlo, pero esta persona no se arrepiente. En principio, muestre amor, decíamos, de forma proactiva. ¿Qué quiere decir? Que vamos a mostrar un amor de forma proactiva. El amor que es auténtico no es circunstancial. El amor que es auténtico no depende de lo que yo recibo. El amor auténtico es de una sola vía. El amor auténtico es sin hipocresía, dice el apóstol Pablo más unos versículos antes de Romanos capítulo 12, que fue el que estuvimos viendo la semana pasada también. El apóstol Pablo manda y ordena a que usted y yo tenemos que utilizar la capacidad que tenemos para pensar en cómo vengarnos de estas personas, utilizarlas al contrario, utilizarlas para hacer un bien. El amor proactivo dice que sí, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad, dice la Escritura. Por lo tanto, cuando el amor es auténtico, va a pensar, va a meditar, va a considerar, va a planificar de qué forma podemos hacerle un bien a esta persona. Se recuerda que hablábamos que muchas veces las personas nos van a ofender a nosotros, y nosotros tal vez no vamos a estar dispuestos a ir y buscarlo. Vamos a querer sentarnos y esperar que esta persona reciba un flashazo de parte de Dios y que el Señor les diga a ellos, sí, mira, la regaste en esta situación y aquella persona está ofendida, anda y pedirle perdón. Muchas veces eso no va a pasar. Nuestro deber es ir y en amor buscar el bien espiritual de la otra persona. ¿Cómo buscamos el bien espiritual de la otra persona? Confrontándole su pecado, estando ahí, sabiendo de que las cosas no pueden ser igual a como eran antes mientras no haya un arrepentimiento, mientras no haya un perdón. Hay personas que creen que el perdón es para uno, creen que el perdón es para sanarme yo, para no albergar raíces de amargura en mi corazón, pero eso es todo lo contrario a lo que la Escritura dice. Usted no alberga raíces de amargura en su corazón porque la otra persona no le ha pedido perdón o porque usted no perdona. Usted alberga raíces de amargura en su corazón porque usted no ha entendido la gracia. Cuando nosotros entendemos la gracia, sabemos que tenemos que dar gracia. Nos preocupa la gente que no está arrepentida de sus pecados. Entonces la Escritura nos manda, y si se recuerda hablamos en Romanos capítulo 12, que la Escritura nos manda a que ustedes y yo busquemos maneras activas de hacerles el bien.
Romanos capítulo 12, versículo 20 dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Cuando habla del enemigo en ese texto, está haciendo referencia a aquella persona que ha hecho un daño inmediato, no a una persona que ha sido enemiga suya por mucho tiempo. No, aquella persona que le dañó, usted no tiene que pagarle mal por mal. Sigue siendo su enemigo mientras no haya un arrepentimiento. Por supuesto, sigue siendo su enemigo. Las cosas no están bien. Ya, enemigo no quiere decir de que usted va a buscar hacerle un daño. La misma palabra dice que si tu enemigo tiene hambre, esta persona que te ha ofendido tiene hambre, busca darle de comer. No significa que lo vas a perdonar. Ya, le das comida y le recordás: hey, te has puesto a pensar que la situación en la que estás probablemente es porque no te has arrepentido de tu pecado. Ya, si tienes sed, dale de beber. La idea es de que si hay una necesidad que nosotros podamos suplir, tenemos que hacerlo. Esa es la parte difícil del cristianismo. Esa es la parte que muchas veces el cristiano no quiere vivir. Quiere simplemente congregarse, no juntarse con nadie, no meterse con nadie, porque al juntarse y meterse con las demás personas que son pecadoras, esto es importante practicar. Entonces, el apóstol Pablo dice: no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Entonces, nosotros no estamos en la posición de sentarnos en un trono y dictaminar justicia, ya dictaminar una condena, un castigo, sino que al contrario, nosotros tenemos que encarnar el amor de Cristo. ¿Y de qué manera encarnamos el amor de Cristo? Explicándoles que hay un infierno que viene para ellos si ellos no se arrepienten de esos pecados. Incluso cuando son creyentes, dicen ser creyentes y no quieren arrepentirse de ciertos pecados, nuestra labor es recordarles a ellos, mientras les hacemos el bien, de que si no se arrepienten, no es el problema tanto con nosotros, porque posiblemente ellos no valoren nuestra amistad como nosotros valoramos la vida eterna de ellos, pero es importante que usted les recuerde que si no buscan el arrepentimiento, ellos pueden terminar en el infierno. Entonces, mientras tanto, no ponemos la razón por la cual nosotros buscamos hacerles el bien, es para que no haya obstáculos de nuestra parte para que estas personas vengan al arrepentimiento. Entonces Pablo nos encomienda que debemos encarnar el amor. Y en el principio número 3, ahí en su hojita dice: no perdonar sin arrepentimiento. Eso es la parte bíblica. Usted y yo no estamos en la responsabilidad de perdonar, en la obligación de perdonar, si no hay un arrepentimiento de parte de la otra persona. Y esto es una realidad bíblica a lo largo de toda la escritura, no solamente una vez. Por eso lo llevé al proverbio, donde dice el proverbio 28:13: el que encubre sus pecados, el que los retiene, el que no quiere arrepentirse de sus pecados, no va a prosperar, no va a tener una maldición encima de él, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Nosotros no estamos buscando en una persona que ella se arrepiente para darnos la razón a nosotros. Nosotros estamos buscando que la persona se arrepienta con el propósito de que encuentre esta persona misericordia. Entonces, tal vez hay algo que tenemos que nosotros entender. Dietrich Bonhoeffer, que es el que hemos estado mencionando con este tema del perdón, habla mucho acerca de la comunidad y lo importante y lo difícil que es vivir en comunidad. Él dice: solo cuando la ira y la venganza de Dios se ciernen como realidades sombrías sobre la cabeza de los enemigos, algo de lo que significa amarlos y perdonarlos puede tocar nuestros corazones. La idea es de que
nosotros no perdonamos cuando no hay un arrepentimiento, porque no podemos dar una gracia barata. Al mismo tiempo tenemos que recordar de que si nosotros les transmitimos a las personas un perdón terapéutico, un perdón que me sirve solo a mí y no a ellos, no estamos teniendo en cuenta la realidad del infierno para estas personas. Y eso es demasiado egoísta. Les amamos realmente, y la razón por la que no damos un perdón volátil, un perdón fácil sin arrepentimiento, es porque esa podría ser la única, el único método, la única oportunidad que el Señor está utilizando para traerlos a ellos al arrepentimiento. Y si nosotros les damos un perdón fácil, un perdón barato, sí, no te preocupes, ya de todos modos, todo va a estar bien, aquí no, yo perdono, porque la verdad es que el perdón es para uno. No, hermano, el perdón no es para uno. El perdón es recordarle a la gente que ya no está bajo la ira de Dios, pero si nosotros perdonamos de manera fácil, sin hacer alusión a la justicia de Dios, estamos perdiendo de vista la ira que Dios tiene sobre estas personas, estamos perdiendo de vista la venganza. Y hasta que nosotros no vemos estas cosas que están en contra de aquella persona que no se quiere arrepentir, se nos va a hacer muy difícil amarlos. Se nos va a hacer muy difícil encontrar un perdón genuino en nuestros corazones. Entonces, quiero que vaya conmigo rapidito ahí a 2 Timoteo capítulo 4 versículo 14. Tal vez a usted le podrá parecer, perdón, tal vez a usted le podrá parecer un poco drástico, un poco ilógico. Ya pusimos las bases de esto, pero creo yo que vale la pena recordarlo. El concepto de perdón que nosotros manejamos según la Escritura, que lo definimos hace un montón de semanas atrás, es que el perdón es un compromiso por parte del ofendido. Si usted me ofende a mí, yo estoy comprometido a perdonarle a usted con gracia siempre y cuando usted se arrepienta, y lo absuelvo de su responsabilidad moral y de reconciliarse conmigo, aunque no siempre se eliminen todas las consecuencias. ¿Ya? A veces van a haber consecuencias legales, a veces van a haber consecuencias relacionales, pero esto es completamente bíblico y está bien. Según de Timoteo capítulo 4 versículo 14 dice el apóstol Pablo escribiéndole a su discípulo: Alejandro el calderero me hizo mucho daño, el Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. Usted aquí tiene un ejemplo claro del mismo autor que hemos estado leyendo en Romanos, que dice: no paguéis a nadie mal por mal, hagan el bien a sus enemigos, en cuanto se puede estar en paz con todos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Pero en este contexto, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que tenga cuidado con Alejandro, porque Alejandro le hizo mucho daño y Pablo espera, confía en que el Señor va a retribuirle, el Señor va a traer venganza. ¿Por qué Pablo está confiado en que la venganza del Señor es una realidad? Seguramente porque Alejandro no se ha arrepentido de sus pecados. ¿Cómo podemos saber de que Alejandro no se ha arrepentido de sus pecados? Porque invita e instruye a Timoteo a que tenga cuidado con él. Esto quiere decir de que Alejandro sigue haciendo lo mismo, sigue con la misma actitud. Por lo tanto, no ha habido un arrepentimiento, y Pablo, no hay señales en ningún lugar donde Pablo le está otorgando el perdón. A diferencia de lo que usted puede ver, por ejemplo, en Filemón. En Filemón, el esclavo ha cometido un pecado, ha cometido un daño, y Pablo le dice: perdónalo. Él ya está arrepentido, y es más, te lo voy a mandar de regreso para que veas, y cuando lo recibas, recibirlo como que me estás recibiendo a mí. Ya había un perdón porque seguramente había un arrepentimiento. Sin embargo, acá no hay evidencias de que
este tal Alejandro se haya arrepentido. Por lo tanto, Pablo retiene el perdón e instruye a que tengan cuidado. Y esto es importante, amados hermanos, porque nosotros tenemos como cristianos, sí, mostrar gracia, mostrar amor, mostrar misericordia, siempre y cuando hay arrepentimiento, porque si no hay arrepentimiento, hacemos de lado la justicia. De nuevo, los cristianos debemos perdonar siempre y cuando haya arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios existe. Y si nosotros simplemente perdonamos por perdonar, para sentirnos bien nosotros, lo que estamos haciendo es desvirtuando la justicia de Dios. Jesús dijo que nosotros debemos de perdonar tantas veces como nos pidan perdón. Debemos de perdonar tantas veces como la gente venga arrepentida. Pero si no hay arrepentimiento, no debemos perdonar. Cuando usted perdona para sentirse bien, el problema es de que estamos creyendo que el perdón es un beneficio para nosotros. Y esto lo hemos dicho en muchas ocasiones. El perdón no es un beneficio para nosotros. El perdón es un beneficio para la persona que ofende. Tal vez usted podrá decir, pastor, pero entonces yo me voy a llenar de resentimiento si no perdono. No, hermano. Es todo lo contrario. Usted está dispuesto, usted está tan lleno de gracia, está tan lleno de misericordia, usted está tan preocupado por el alma de la otra persona, que a usted le interesa mostrarle que Dios es un Dios justo. Entonces no hay lugar para el resentimiento, hay lugar para la preocupación de la otra persona. Romanos 12:19 dice: amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza y yo pagaré. Eso es confiar en que Dios, y póngame atención con esto, eso es confiar en que Dios, tarde o temprano, cuando Él quiera y como Él considere oportuno, va a traer justicia. Acompáñenme rapidito a Éxodo 32. Éxodo capítulo 32. Que es el libro que hemos estado estudiando los domingos y lo tenemos en pausa por un momento. Éxodo capítulo 32, versículo 31. Dice la escritura: entonces volvió Moisés al Señor y dijo: ay de este pueblo, ha cometido un gran pecado, se ha hecho un dios de oro. Pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. En este contexto, el pueblo de Israel acababa de hacer el becerro de oro, y Moisés se da cuenta e intercede al Señor por este pueblo para que el Señor no los consuma. Es un gran pecado. Y el Señor dijo a Moisés: al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Pero ¿quiénes habían pecado en contra de él? Todo el pueblo. Todo el pueblo de Israel se reunió alrededor del becerro y todo el pueblo de Israel adoró a este becerro. Versículo 34 dice: pero ahora ve, conduce al pueblo a donde te he dicho. Fíjese, el Señor pudo haberlos exterminado en ese momento, pero no lo hizo. El Señor pudo haber matado al pueblo en ese momento que estaban adorando, cuando Moisés bajara, encontrar a todo el pueblo muerto, pero el Señor dice: ahora ve, conduce al pueblo a donde te he dicho, mi ángel irá delante de ti, el día que yo los visite, los castigaré por su pecado. Ahorita no, este no es el momento, hoy por hoy no los voy a castigar, pero va a llegar un momento en que yo los voy a castigar. Y el Señor, dice el versículo 35, hirió al pueblo. No lo hirió ese día, lo hizo más adelante, pero el Señor hirió al pueblo por lo que hicieron con el becerro que Aarón había hecho. Entonces,
Este es parte, este principio de dejar espacio para la ira de Dios es la forma en la que Israel estaba equipado y él entendía cómo tratar a aquellas personas que hacían mal en contra de ellos. Ellos sabían de que tarde o temprano Dios iba a traer justicia. Ellos sabían que tarde o temprano o ellos se arrepentían de sus pecados, los enemigos se arrepentían y se volvían al Señor, o el Señor iba a traer justicia para con ellos. En este sentido, de nuevo, si las personas no se arrepienten, van a terminar en el infierno. Entonces, usted y yo tenemos que considerar esta verdad, creo yo, de manera profunda. Ni usted ni yo podemos entender completamente lo que significa que nuestro enemigo esté en el infierno. Eso es algo que ninguno de nosotros debería de querer, ninguno de nosotros debería de anhelar. La realidad del infierno es prácticamente impensable que usted esté reteniendo el perdón o que usted quiera que aquella persona que le hizo un daño a usted amanezca en el infierno mañana. Eso no se le puede desear, pero ni al peor enemigo. Cuando nosotros entendemos que el infierno es una realidad a la que se van a enfrentar las personas, nos anima a no vengarnos nosotros, sino encarar a las personas con la idea de que esto es una realidad y que es importante que ellos se arrepientan. El perdón no es una oportunidad para decirle a la gente que yo tengo la razón. El perdón siempre es una oportunidad evangelística. Siempre, siempre, siempre. Cada vez que usted va a otorgar el perdón, usted tiene que recordarle a la gente lo que es el arrepentimiento. Muchas veces, tal vez usted no va a obtener lo que usted quiere en este mundo, pero va a saber aprovechar una oportunidad evangelística que Dios le está dando. A lo mejor ese es todo el propósito de Dios. El propósito de Dios es de que usted le predique el evangelio. Esa es la razón por la que estamos en este mundo. Buscar el arrepentimiento de la gente. Algunos necesitamos traerlos al arrepentimiento por sus vidas pecaminosas y a otros porque han pecado en contra de nosotros, pero siempre, hermano, es un privilegio que nosotros podamos compartir las verdades del evangelio y la necesidad que la gente tiene del evangelio. De nuevo, yo le invito a que sea muy sabio. También estuvimos hablando de la sabiduría y el perdón hace un par de semanas atrás. Yo le invito a que usted sea sabio con la idea de cuándo retener y cómo actuar en estas circunstancias. Si bien es cierto, el Señor también nos manda a pasar por alto algunas ofensas, hay otras ofensas o repeticiones de las ofensas que nosotros deberíamos ser un poco más equilibrados y no pasarlas por alto simplemente. Los cristianos tenemos que enseñar al mundo también de que hay una justicia de parte de Dios. Hay una justicia de parte de Dios. Posiblemente este concepto de perdón que nosotros estamos manejando, posiblemente usted nunca lo ha escuchado en su vida. Posiblemente algunas de las personas a las que usted se los va a explicar le van a poner mil y un pretexto o mil y una objeciones para decirle que eso no es perdón, que el perdón usted siempre lo tiene que dar. Y de nuevo, desvirtuamos la importancia de la justicia. El mundo tiene que saber que Dios es un Dios justo y que en su momento a todos aquellos que no se arrepientan de sus pecados, el Señor les va a hacer un juicio. Hebreos 9:27 dice: así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Los cristianos tenemos la oportunidad de señalar explícitamente a la gente
a llevar a la gente a la cruz cuando ellos están en un pecado muy arraigado, muy oscuro, y más cuando no quieren arrepentirse del daño que han hecho a otras personas. A veces ser muy pasivos en esto o entregar el perdón así de fácil puede transmitir una idea errada a la gente con respecto a su fe, ¿ya? Puede transmitir una idea errada a la gente con respecto a la salvación o a la justicia de Dios. Si usted otorga el perdón así de fácil, ¿cómo se salva la gente? Si usted otorgó un perdón sin arrepentimiento, usted podría estar dando una idea muy equivocada, porque la gente va a creer de que no hay necesidad de un arrepentimiento genuino para poder ir al cielo. Y sí que la hay. El Evangelio, de nuevo, el Señor Jesús dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio, arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue el mensaje: arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento. Entonces, usted no quiere desvirtuar su fe, ¿ya? Usted tiene que querer que la gente entienda lo serio de su fe. Su fe es tan seria que usted está obligado a perdonar a todo aquel que se arrepienta. Pero al mismo tiempo recordarle que si no lo hace, usted no puede perdonarlo. Y no es porque eso le traiga un mal a usted o le traiga raíces de amargura a usted. Ese no es el punto. El punto es que la gente va para el infierno. Y en eso usted tiene que centrarse todo. Como discípulos de Jesús, recordamos que ya no importamos nosotros, importa su propósito. Importa el propósito de Cristo en nosotros y a través de nosotros. Entonces, algunas de las objeciones que la gente pone a esta postura, y es, por ejemplo, en Lucas 23:33. Si usted tiene su Biblia, por favor, acompáñeme. La gente dice: no, pero Jesús perdonó a los que lo estaban matando. Eso es mentira. Jesús no perdonó a los que estaban matando. Eso es lo que nosotros, al leer las Escrituras de manera muy superficial y muy rápida, creemos. De que cuando Jesús estaba crucificado dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces, esos que lo estaban matando, el Señor los perdonó. Eso no es lo que dice la Escritura. Lucas 23:34. Lucas 23:33. Dice: cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Echaron suerte, repartieron entre sí sus vestidos. Y el pueblo estaba ahí mirando, y aún los gobernantes se mofaban de él, diciendo: a otro salvó, que se salve a sí mismo, si este es el Cristo de Dios, su escogido. Los soldados también se burlaban de él, acercándose y ofreciéndole vinagre, y diciendo: tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también una inscripción sobre él que decía: este es el rey de los judíos. Versículo 39. Uno de los malhechores que estaban colgados ahí le lanzaba insultos, diciendo: tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y no a nosotros. Esta gente no quería la salvación, esta gente no estaba entendiendo, no estaba buscando un arrepentimiento, estaban mofándose del Señor. Y de hecho, cuando el Señor pide por la salvación de ellos a través de un perdón y un arrepentimiento, ellos le dicen: no necesitamos que nos salves, salvate tú mismo, vos sos el que necesitas ser salvado. Entonces, fíjese qué interesante, porque en este contexto Jesús no perdona a la gente. Jesús pide al Padre que los perdone, que no es lo mismo. Este es un ejemplo increíblemente maravilloso de cómo nosotros podemos, incluso cuando nos están dañando, cuando estamos
siendo ofendidos por las personas, tenemos que buscar el bien espiritual de ellos. ¿Cómo lo buscamos? No lo buscamos perdonándolos. Lo buscamos pidiéndole al Padre que los perdone. ¿Y de qué manera el Padre los perdona? Hay una condición que el Padre ha puesto para un perdón, que es que ellos se arrepientan. Pero aquí en el contexto esta gente no se estaba arrepintiendo. Jesús no los estaba perdonando. Jesús estaba deseando, pidiendo al Padre, anhelando al Padre que los perdonara. Pero no los iba a perdonar de manera automática. Jesús oró para que aquellos que lo estaban crucificando fueran perdonados en el futuro. Estaba pidiendo por su perdón, no estaba agradeciendo porque Dios los había perdonado. Entonces fíjese qué interesante. El Señor pide, no agradece por el perdón, porque el perdón no había sido dado. ¿Ya? Y usted puede decir, pastor, como que no me cuadra mucho. Ya, si Jesús se lo pidió al Padre, el Padre lo tenía que cumplir. No siempre. Jesús le pidió al Padre que pasara de él la copa, pero al final que se hiciera su voluntad, la voluntad del Padre y no la de él. Entonces acá usted puede estar viendo que Jesús está pidiendo al Padre que los perdone, pero tal vez la voluntad del Padre no es perdonarlos en ese momento, o tal vez perdonarlos nunca, porque ellos nunca van a venir al arrepentimiento. Eso como por una parte. Y segundo, póngame atención con esto. Si Jesús hubiese querido perdonarlos, ¿por qué no los perdonó en el momento? Usted y yo sabemos que el Señor Jesús tenía la autoridad de perdonar. Lucas 5:20 dice: viendo Jesús la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a discernir diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? Evidentemente, solo Dios puede perdonar pecados, y Jesús en ese momento estaba perdonando de manera activa los pecados de esta persona. Entonces los fariseos dicen: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo a Jesús sus pensamientos, respondió y le dijo: ¿por qué discutís en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Cómo sabemos que el paralítico estaba siendo perdonado? Porque el Señor tenía la autoridad para sanarlo, así mismo como para perdonarlo, porque eso es algo que solo Dios podía hacer. Versículo Lucas 7:49 dice: los que estaban sentados en la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Entonces fíjense qué interesante, porque el Señor Jesús a este paralítico que se le presentó, le perdonó sus pecados y lo sanó. Él lo hizo. Pero ¿por qué cuando estaba en la cruz no les dijo a todos cuando lo estaban injuriando: les perdono por esto que me están haciendo, vayan en paz, no hay ningún problema, yo les perdono, me hagan lo que hagan? Porque no había habido un arrepentimiento. Señor Jesús nos muestra que en este momento Él buscó un bien para esta persona, pero el perdón no se dio. El perdón se retuvo. Lo mismo pasa de manera activa. El Señor sí perdona estando en la cruz. En Lucas 23, 43, creo que usted está en Lucas siempre conmigo. Dice el versículo 40, el otro le contestó reprendiéndole y dijo: ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Y nosotros a la verdad justamente recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Eso es lo que decía uno de los ladrones. Y decía Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces él le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso.
Ahí usted puede ver la contraposición. Una persona que lo reconoce como Señor, como Salvador, que confía en Él, el Señor le perdona y le promete que ese día va a estar con Él en el paraíso. ¿Por qué no hace lo mismo con los otros? ¿Por qué los otros curiosamente le dice al Padre, perdónales? El Señor sabía que estos hombres no estaban arrepentidos y la petición de Jesús, en otras palabras, fue tráelos al arrepentimiento para que puedan ser perdonados. Pero no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya. Esa es la idea. Lo mismo pasa en Hechos capítulo 7, 60. Si se recuerda, el Esteban es apedreado por un tal Saulo, que se cree que es el apóstol Pablo. Hechos capítulo 7 versículo 60 dice, cayendo de rodillas, clamó en alta voz y dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, o sea, murió. En el versículo 58 dice, echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Se cree que está el apóstol Pablo. Entonces, Pablo no fue perdonado en ese momento cuando Esteban dijo, perdónales, Padre, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. No es que el Señor los estaba perdonando en ese momento. Pasó un tiempo. Todavía Pablo siguió persiguiendo la iglesia y no fue hasta que el Señor Jesús se le presentó y Pablo se arrepintió camino a Damasco que el Señor le salvó. En teoría, sabemos, hermano, de que si el Señor lo tenía escogido ya antes de la fundación del mundo, lo iba a salvar. Pero digamos que usted no sabe la historia del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, Saulo en ese momento, manda a matar a Esteban. Y Esteban dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Pero a los 4 o 5 días, a los 6 meses, Saulo muere, Saulo despierta en el infierno. Porque la condicionante para poder recibir el perdón es el arrepentimiento. No es de que todos los que apedrearon a Esteban ahora están en el cielo. No lo sé. No sé si después ellos se arrepintieron como el apóstol Pablo y encontraron el perdón. No lo sé. Pero yo veo en las escrituras que Pablo seguía haciendo lo mismo, por lo cual se pidió un perdón, se buscó su bien espiritual y Dios en su misericordia le concedió el perdón. Hay un teólogo que dice que el perdón es un acto definido que realizamos cuando se cumplen ciertas condiciones. El perdón es algo que se da de manera activa cuando hay un arrepentimiento de parte de la persona que debe ser perdonada. Nos empobrecemos nosotros en gran medida y perjudicamos todas las relaciones que deberíamos de mantener con nuestros hermanos cuando no otorgamos el perdón de esta manera. Entonces usted me puede decir, pastor, pero si yo no perdono, no me trae eso arrepentimiento. Es completamente al contrario, hermano. Es al contrario. Cuando usted perdona de una forma tan barata, sin arrepentimiento, eso tarde o temprano le va a causar arrepentimiento, le va a causar amargura, le va a causar resentimiento, porque su alma está configurada para ver la justicia de Dios. Y usted no está viendo la justicia de Dios siendo ejecutada de ninguna manera. Entonces, cuando usted simplemente deja el pecado, un pecado grave, una ofensa grave, la deja solamente pasar así por así, sin buscar el arrepentimiento de la otra persona y dando el perdón así solo por darlo, porque usted quiere ser un buen cristiano, su corazón no va a ver la justicia, su corazón no va a ver un genuino arrepentimiento, y por lo tanto ahí sí se llena de amargura el corazón. Ahí sí se llena el corazón de resentimiento. Yo más creo que el perdón automático es lo que fomenta la amargura.
De nuevo, hemos sido diseñados, hemos sido creados con un sentido de justicia. No sabemos cómo aplicarla, no sabemos cómo administrarla, no sabemos cómo obtenerla, pero el perdón puede ocurrir. Estamos diciendo que el perdón no debe ocurrir a costa de la justicia. Justicia siempre tiene que haber. Siempre, si la persona, y lo decíamos hace un par de semanas, si la persona se arrepiente, su justicia es Jesucristo. Si la persona no se arrepiente, su justicia va a ser que va a terminar en el infierno. Pero justicia siempre tiene que haber. Justicia siempre hay. Entonces, cuando usted y yo reconocemos que quienes nos han ofendido se van a enfrentar ya sea a la justicia de Dios a través de Jesucristo o a la justicia directamente en el infierno, nuestro corazón puede encontrar tranquilidad, porque usted sabe que las cosas no se van a quedar como que nada ha pasado. ¿Ya? La idea acá no es de que usted le desee el infierno, le desee el mal. De nuevo, usted tiene que buscar un bien de la persona. Tampoco está diciendo que usted se tiene que vengar. Los que persiguen la venganza en sus propias manos simplemente están diciendo que Dios no puede hacer bien su trabajo, por lo tanto usted le tiene que ayudar. Pero cuando usted y yo recordamos que hay un día en el que todos nos vamos a enfrentar a la justicia de Dios, nuestra tentación por vengarnos debe de disminuir, y aquello que nosotros tenemos como resentimiento tiene que cambiarse por misericordia. Aquello que nosotros tenemos como resentimiento tiene que cambiarse por amor, por gracia, por querer otorgar el perdón. Tal vez usted estará diciendo, pastor, pero no es lo mismo ofrecer gracia que ofrecer perdón. Y no, amado hermano, no es lo mismo. La gracia puede ser gracia general. Dios tiene gracia general. Dios tiene gracia para con todo el mundo. Veía una imagen en Facebook de Boris Bauckham que decía que la única razón por la que usted despertó esta mañana es porque Dios tuvo misericordia, porque por su pecado Él tendría que haberlo matado ayer en la noche. Entonces, estamos vivos por gracia. Los impíos, los pecadores, los que no se arrepienten y nunca se van a arrepentir, siguen viviendo en este mundo por pura gracia. La gracia general, hay un tipo de gracia que nosotros mostramos a la gente que esa no la podemos negar a nadie, absolutamente a nadie. Esa es la gracia que el apóstol Pablo habla cuando usted y yo tenemos que ser buenos con las personas, que tenemos que ser buenos con nuestros enemigos. Es lo mismo que decía el Señor Jesús. Es fácil ser bueno con tus amigos, es fácil amar a los que te aman, pero los que te han dañado, a eso cuesta amar. Pero tu responsabilidad como creyente, como cristiano que es parte del reino, como nacido de nuevo, que tiene la mente de Cristo, tu responsabilidad es otorgar gracia. Esa es tu responsabilidad. Ahora, el perdón es exclusivo para aquellos que se arrepienten. El Señor tiene una gracia general para todo el mundo. El sol sale sobre buenos y malos, la lluvia cae sobre buenos y malos, hay comida para buenos y malos. Los buenos y malos gozan de los regalos de Dios, como el matrimonio, como el sexo, como los hijos, como la familia, a pesar de que lo niegan rotundamente con sus vidas y con sus testimonios y con sus palabras y con sus creencias. Los ateos gozan de todas las cosas que Dios ha creado.
Eso es gracia general, pero hay una gracia específica que es la que salva, que Dios solo la otorga a aquellos que se arrepienten. Isaías 26:9, quiero que vaya conmigo rapidito. Isaías 26:9. Ya vamos a ir aterrizando. Isaías 26:9 dice: desde el 7, la senda del justo es rectitud, tú que eres recto allá en el sendero del justo, ciertamente siguiendo la senda de tus juicios, oh Señor, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el anhelo del alma. En la noche te desea mi alma, en verdad mi espíritu dentro de mí te busca con diligencia, porque cuando la tierra tiene conocimiento de tus juicios, aprenden justicia los habitantes del mundo. Versículo 10 es importante. Aunque se le muestre piedad al impío, aunque se le muestre misericordia al impío, aunque se le muestre gracia al impío, no aprende justicia. Obra injustamente en tierra de rectitud y no ve la majestad del Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Isaías? Que el Señor hace un balance entre mostrarnos sus juicios y mostrarnos su gracia, porque la gracia por sí misma es incapaz de revelar el juicio de Dios. Y el juicio de Dios es incapaz de revelar por sí mismo la gracia. Entonces, ambas cosas se tienen que revelar. Ambas cosas tenemos que mostrar. Mostramos la gracia nosotros a las personas diciéndoles que hay un juicio. Pero cuando hay un juicio también les decimos de que pueden arrepentirse de sus pecados y encontrar perdón en el Señor. Sé que estos conceptos pueden ser un poco confusos, confusos, difíciles de tragar, difíciles de poner en práctica. Tal vez algunos de ustedes los están rechazando de entrada, y yo lo que le quiero pedir es de que vuelva a escuchar una y otra vez todos estos sermones que hemos estado hablando del perdón. Tiene que haber un anhelo en su corazón de practicar el perdón de la mejor manera. Nunca debemos alegrarnos de que aquella persona que nos ofendió y no se arrepiente va a terminar en el infierno. Nos alegramos de que Dios sabrá en su soberanía cómo y cuándo Él va a traer justicia a todos aquellos que nos han ofendido. Mi anhelo es de que estas personas encuentren la justicia en Jesucristo. Ese es mi anhelo. Mi anhelo es de que aquellos que nos han ofendido puedan llevar su pecado a la cruz de la misma manera como usted y yo la llevamos. Hemos ofendido a muchas personas y el Padre nos ha perdonado porque nos hemos arrepentido, pero no nos ha perdonado porque dijo, vaya, pues aquí ya se acabó y gracia barata para todo el mundo. No, Él tuvo que matar a su Hijo Jesucristo, tuvo que cargar todos nuestros pecados en Él y desquitarse o hacer justicia de su ira, de la ofensa que hemos cometido. Tuvo que cobrársela a alguien. Eso lo hizo por amor. Y si las personas que yo conozco que me han ofendido pueden entrar por gracia a los beneficios de la cruz, hermano, esa es la razón por la que somos cristianos, somos creyentes, para proclamar las buenas nuevas del Señor. Y muchas veces se va a requerir de usted y de mí no solo proclamarlas subiéndonos a un bus a predicar la palabra,
no solo proclamarlas a través de un tratado, no solo proclamarlas a través de un post en Facebook. Muchas veces se va a requerir que las proclamemos en carne, mostrándoles amor, gracia y misericordia a aquellos que nos han ofendido. ¿Con qué propósito? Con que ellos vengan y se arrepientan. No cambia el propósito de cuando usted evangeliza a través de las redes a cuando usted busque el arrepentimiento de aquel que lo ha dañado. El propósito es el mismo. Tal vez la metodología o la forma cambia, pero el propósito es el mismo: traer a la gente siempre a la cruz de Cristo. Si usted tiene eso presente, usted se va a olvidar de que la ofensa realmente es en contra suya y va a comenzar a recordar y a entender que usted solo es un instrumento para la gloria del Señor. Lastimosamente, muchas de estas personas que nos han ofendido van a rechazar también la cruz de Cristo. ¿Por qué mi corazón puede estar tranquilo? Porque aunque no me gusta la idea, aunque no prefiero, mejor dicho, esa idea, sé que el Señor va a hacer justicia. Y cuando el Señor haga justicia, mi corazón puede estar tranquilo, porque no va a ser la única oportunidad que ellos van a tener de arrepentirse. Yo les voy a haber dado muchas razones y muchas oportunidades para que se arrepientan. Debemos entender que buscar el arrepentimiento de las personas es parte de lo que el Señor nos ha mandado a hacer. En este mundo caído, debemos de confiar que Dios ha establecido ciertos métodos y que nosotros, como sus hijos, debemos cumplirlos. Es mi oración, y la suya debería de ser, que el Señor le dé un corazón presto, un corazón listo, dispuesto a perdonar siempre. No importa la ofensa, no importa las veces ni la gravedad de la ofensa. Siempre y cuando hay un arrepentimiento, yo quiero creer que el Señor está salvando a esta persona de un castigo eterno. Ese es el anhelo. Si no, no tiene sentido evangelizar. Solo los que nos caen bien, solo a los que queremos, solo a los que nos preocupan. También anunciar las buenas nuevas a nuestros enemigos. Qué cosa más maravillosa saber de que mientras estuvimos en un mundo caído, fuimos enemigos, pero gracias a Cristo podremos pasar una eternidad amándonos como hermanos. Eso solo la cruz de Cristo lo puede hacer. Y ese es el mensaje que usted y yo hemos sido enviados a predicar. Vamos a orar. Padre buen Dios, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por nos permites una vez más poder congregarnos, aunque sea de manera virtual. No es lo que preferimos, pero la predicación de tu palabra no fue obstaculizada. Ayúdanos, Señor, a poder retener cada uno de estas verdades, de estos principios que hemos aprendido, y recordarnos, Señor, que estamos en este mundo para hacer luz, estamos en este mundo para hacer sal, estamos en este mundo, Señor, para reflejar tu gloria, para mostrar al mundo las riquezas que han sido adquiridas por ti para todos nosotros a través de la cruz del Calvario. Recuérdanos, Señor, que en las ofensas no importamos nosotros,
importa tu gloria. Que cuando la gente nos daña, cuando la gente nos ofende, es una oportunidad, Señor, para llevarlos a la cruz. Es una oportunidad que debemos aprovechar para buscar un bien espiritual para ellos. Te pido, Padre, que nos des el amor, que nos des la obediencia, la sabiduría y el discernimiento para poder hacer estas cosas siguiendo tus métodos y no esperando, no teniendo expectativas de los resultados, sino confiándolos completa y enteramente a ti. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra, incluso, Señor, cuando nos duela. Bendice tu iglesia, bendice los hermanos que se han conectado, los que no pudieron conectarse. Señor, te pido que transforme sus corazones, te pido que transforme sus mentes y nos des, Señor, la capacidad para amarte a ti por sobre todas las cosas y a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Oro por los que están enfermos, oro por los que están en necesidad, por los que están, Señor, atribulados, por los que están luchando con sus pecados. Te pido, Señor, que les ayudes y que nos hagas parte a toda la iglesia de ese proceso de conocerte más a ti. Ayúdanos a cargar las debilidades los unos de los otros. A ti, Señor, sea la gloria y la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, amados hermanos. Nos vemos el próximo domingo, 10 de la mañana, servicio normal. Vamos a seguir hablando acerca del discipulado, cómo amar a los hermanos en Cristo. Así de que por favor no vaya a faltar. Y ahí nos vemos. Así de que les amamos y pasen buenas noches. Que descansen, hermanos.